objetivo principal de esta práctica de laboratorio es realizar el tratamiento térmico T6 en una muestra de aluminio 6061. Esta muestra consta de solubilizar, enfriar y envejecer la muestra y así poder observar sus diferentes cambios a nivel microestructural y de dureza Vickers. Como material necesario para esta práctica son 6 probetas de aluminio 6061 de un espesor sugerido de 1/4 pulgada y de diámetro de media pulgada, así como todo el material necesario para realizar un estudio metalográfico. Como equipo necesario, la mufla, pinzas, el traje contra altas temperaturas, el durómetro Brinell y el durómetro Vickers. Como herramientas está el vernier y como reactivos el nital. El procedimiento experimental de esta práctica comienza cortando 6 probetas de aluminio 6061 a un espesor aproximado de 1/4 de pulgada, utilizando la cortadora de disco abrasivo y suministrando suficiente lubricante durante todo el proceso. Una vez cortadas las 6 probetas, 2 se van a dejar como testigo y 4 van a entrar al primer tratamiento, conocido como solubilización o solution treatment, el cual consta en introducir las probetas al horno a 530 grados durante 90 minutos y después enfriarlas rápidamente en agua para hacer la parte de quenching o enfriamiento. Después de esas 4 probetas, 2 se van a retirar y 2 se van a introducir al horno una vez más a 175 grados centígrados durante 8 horas para hacer la parte de envejecimiento o aging del tratamiento térmico. Una vez finalizado este periodo se dejan enfriar a temperatura ambiente y 3 de estas 6 probetas se van a embutir con baquelita para realizar el proceso de micrografía y de dureza Vickers. Posteriormente se van a llevar de manera separada al desbaste con lijas de 400, 600 y 1000 a 3 minutos 255 revoluciones por minuto y una fuerza de 2 libras para realizar el desbaste adecuado. Posteriormente se van a introducir en alúmina de la misma manera 3 minutos, 2 libras y 250 revoluciones por minuto para obtener el acabado espejo. Se van a limpiar las probetas y se van a llevar al ataque químico. Después de introducir nital en las probetas durante 20 minutos, se van a enjuagar y secar para poder observarlas en el microscopio. Cuando se introduzcan en el microscopio, se van a observar a 100, 200, 500 y 1000 aumentos para poder encontrar el tamaño de grano. Posteriormente se van a llevar al microdurómetro Vickers para poder identificar su dureza Vickers. Las 3 restantes que no están embutidas se van a llevar al durómetro Brinell para poder identificar su dureza Brinell. Haremos la determinación de tamaño de grano en los diferentes aluminios de la práctica con las diferentes etapas de tratamientos térmicos. Comenzamos analizando el aluminio 6061. En la imagen se puede observar la metalografía a 200, en la cual se identifica un total de 77 granos. Se hace el ajuste a 100, que es el estándar, y después se utiliza la fórmula de n igual a la 2 a la n-1 para determinar un tamaño de grano según la STM de 9. A continuación se realizan los mismos pasos con el mismo aluminio pero con un solution treatment, en el cual se identificaron un total de 7 granos, se siguieron los mismos cálculos y se determinó un tamaño de la STM de 6. Finalmente, el aluminio se pasó por un proceso de aging y se identificaron un total de 6 granos en la metalografía, lo cual de igual manera llevó un tamaño de acuerdo a la STM de 6. En la siguiente tabla podemos ver los resultados resumidos y podemos ver que entre el Solution Treatment y el Aging no hubo un cambio de tamaño de grano. Sin embargo, con respecto al aluminio 6061 hubo un cambio significante. El tamaño de grano de acuerdo a la STM, el número disminuyó pero el tamaño de grano aumentó, lo cual significa que va a tener una menor dureza y una mayor ductilidad. Es por esto que en las pruebas de dureza de Vickers y Brinell esperamos que la dureza sea menor. Sin embargo, esto no son malas propiedades, sino que depende de la aplicación para la que se necesiten. La siguiente parte de nuestro análisis de resultados fueron los estudios de dureza que se le hicieron a nuestras probetas, tanto de Brinell como microdureza de Vickers. En la pantalla se muestran los resultados que obtuvimos. La primera tabla es de la probeta 6061 en su estado original como se nos fue entregado, que fue un tratamiento térmico T1, que es un templado en la extrusión hasta la maduración, y es como el estado estándar o inicial de nuestra probeta. En este caso obtuvimos una dureza de Vickers promedio de 126.5 y una dureza de Brinell de 134. Posteriormente
el tratamiento térmico T4 que consistía en solubilización, templado y envejecimiento natural. Tuvimos una dureza Brinell de 80 y una microdureza de Vickers de 70.16. El último tratamiento térmico que hicimos fue el de T6, que a diferencia del T4 tiene un envejecimiento artificial de 8 horas a 175 grados centígrados y que bueno, esto al final generó una dureza de 143 de Vickers y 184 Brinell. Para poder analizar y entender los resultados de una forma más gráfica, hicimos el siguiente diagrama. Bueno, en resumen, nuestros resultados fueron esperados, fueron positivos. Y bueno, la explicación más o menos es esta. Inicialmente tenemos el T1 con una dureza promedio y posteriormente al hacer el tratamiento T4 que inicia con la solubilización o solution treatment, este proceso consta de calentar el material por encima de la solvus line. Sabemos que esto genera que en el material exista solo la fase alfa, que es la matriz del material. La matriz, como sabemos, siempre es dúctil y a diferencia de la fase teta, que suele ser, bueno, teta o alfa, que suele ser más dura, más frágil. Entonces, al hacer este proceso de calentar por encima de la solvus line, tenemos solamente la fase alfa. Y bueno, después en el proceso de quenching de templado y de envejecimiento, realmente la presencia de la segunda fase teta es mínima y es por eso que predomina las características de la fase alfa en el tratamiento T4 y esto nos genera el resultado de tener una dureza inferior a la del material original. Eso también se resume en el tamaño de grano que obtuvimos, que fue un número inferior significando un tamaño de grano superior, lo cual habla de mayor ductilidad y menos dureza. Sin embargo, en el tratamiento 6, bueno, el tratamiento T6, que tuvo un envejecimiento artificial, esto fue calentar la probeta a 175 grados por 8 horas. Es un tratamiento de envejecimiento prolongado que asegura que el material pueda realmente sentir los cambios del tratamiento. Lo que se generó en este caso es que se pueda difundir o se puede crear esa disolución de la fase teta en el material teniendo bien concentrada tanto la fase alfa como la teta. En este caso se traduce en propiedades mecánicas de mayor dureza y que la fragilidad de la fase teta se contrarresta con la ductilidad de la fase alfa, teniendo excelentes resultados y excelentes propiedades mecánicas. Obviamente esto se da porque tiene un proceso de envejecimiento apropiado, sin excederse, sin pasar al sobreenvejecimiento. Y bueno, en el diagrama lo podemos ver con claridad cómo ambas durezas aumentan significativamente. Y bueno, pues esto habla de los resultados de tratamientos térmicos bien realizados. En cuanto al análisis de los tratamientos térmicos, pues es evidente que el tratamiento térmico de envejecimiento artificial obtiene mejores resultados. El T6 obtuvo una dureza superior a la del T4, que era lo esperado. Y bueno, obviamente esto implica mayor tiempo, mayor costo, mayor trabajo como tal, pero obtiene pues mejores resultados, ¿no? En cuanto al análisis del tratamiento T1, pues fue bueno, es un tratamiento básicamente estándar. Creemos que puede tener áreas de mejora, pues no es un material de gran calidad en su proceso de fabricado. Las propiedades que obtiene son regulares y se alcanzan a identificar ciertas porosidades en el material antes de hacer cualquier tratamiento o cualquier proceso. Y bueno, pues esto habla de un tratamiento sí apropiado, a lo mejor no el ideal. Y bueno, en la comparación de nuestros tratamientos T4 y T6, creemos que el T6 es superior y pues nos permite obtener propiedades superiores. Para esta práctica sobre endurecimiento por tratamientos térmicos en el aluminio, hay muchos conceptos que debemos de definir. Para empezar, está el endurecimiento por precipitado. Este proceso de endurecimiento busca aumentar la resistencia de metales y aleaciones mediante precipitación de partículas en medio de las dislocaciones, que es lo que permite que esas aleaciones o metales se puedan reforzar. Para lograr estas es necesario 3 pasos. El primero es la solubilización, el segundo es el templado y el tercero es el envejecimiento. El envejecimiento es la parte del proceso de precipitado en el cual se difunden los átomos y crecen los precipitados. Este puede ser natural o artificial y siempre debe estar por debajo de la línea de Solbus. Un precipitado coherente es cuando existe compatibilidad entre el precipitado y la estructura cristalina de la matriz.
La solubilización es el primer paso en el endurecimiento por precipitados y consta en calentar la pieza por encima de la línea de Solbus y sostener ahí la temperatura hasta que tengamos una homogeneización de la fase alfa de la pieza. El temple es el paso intermedio entre la solubilización y el envejecimiento. Consta en enfriar rápidamente la pieza para que los átomos no puedan llegar correctamente a sus sitios de nucleación. El envejecimiento natural consiste en dejar las aleaciones envejecer a temperatura ambiente. Esto tarda mucho tiempo para que pueda llegar a obtener las máximas propiedades. El envejecimiento artificial se realiza calentando la pieza a una temperatura específica y siguiendo las tablas de envejecimiento artificial como mostramos en la pantalla para determinar el tiempo que se debe permanecer la pieza a cierta temperatura para mejorar las propiedades del material. El sobreenvejecimiento también lo podemos ver claramente en las tablas, que es cuando la pieza se deja por más tiempo del óptimo y empieza a disminuir sus propiedades mecánicas. La aplicación principal del envejecimiento artificial es lograr mejores propiedades mecánicas a un ritmo mucho más rápido y controlado que el envejecimiento natural. Existen ciertos grupos de aleaciones de aluminio que son susceptibles al endurecimiento por envejecimiento, y estas son la serie del 2XXX, el 6XXX y el 7XXX. Para poder aplicar el endurecimiento por precipitación, el diagrama de equilibrio debe mostrar solubilidad sólida parcial y la línea del Solbus debe mostrar mayor solubilidad a mayor temperatura. Los mecanismos básicos para el endurecimiento de aleaciones de aluminio son aquellas que pueden afectar el tamaño de grano, las imperfecciones y las inclusiones del material. Para eso tenemos 5 procesos, los cuales son la deformación en frío, la deformación por solución sólida, el recocido, la precipitación y el afinamiento de grano. Como conclusión personal, me quedo con las mejoras que se le pueden hacer a nuestra aleación con este tipo de tratamientos. Los tratamientos térmicos son una opción muy viable para mejorar las propiedades mecánicas de nuestra pieza ya terminada. Pienso que fue muy importante el conocer los valores de las tablas del envejecimiento porque nos da una aproximación muy real y muy confiable de qué es lo que vamos a obtener en la práctica. Esta práctica de laboratorio nos fue muy útil para dos cosas. Uno, poder hacer tratamientos térmicos de aluminio y compararlo con el acero, que ya lo habíamos hecho en prácticas de laboratorio pasadas. Y dos, fue nuestra base para el proyecto final, que a fin de cuentas también nos sirvió para poder comparar la forma en la que realizamos los tratamientos en nuestro proyecto y la forma en la que se realizaron en la práctica de laboratorio. También es importante que conozcamos este tipo de tratamientos porque tiene un gran porcentaje de utilización en la industria aeronáutica y en la industria automotriz, por lo que cuando tengamos que salir allá afuera a la industria es necesario que sepamos la forma en la que se comporta este peculiar material y que sepamos diferenciar la manera en la que se realiza en contraparte con el acero. Tras realizar esta práctica pude ver muchas áreas de oportunidad en nuestro proyecto, ya que los procedimientos que se realizaron fueron muy similares, en especial en cuanto a los tratamientos térmicos y el tamaño de grano. En nuestra práctica no observamos cambios drásticos en el tamaño de grano de nuestro aluminio, de nuestra aleación de aluminio, mientras que en esta práctica pudimos observar cómo realizar tratamientos térmicos que hace que el aluminio sea mucho más dúctil. Esta práctica final fue una forma excelente de cerrar el curso, comparando los diferentes tratamientos térmicos a los que podemos tener acceso. Además, en nuestro caso fue particularmente importante e útil esta práctica, pues fue un proceso muy similar al que utilizamos en nuestro proyecto final. Entonces fue un proceso muy bueno de comparación, ver qué hicimos mal, qué pudimos mejorar, diferentes resultados, un estudio repetitivo de los tratamientos térmicos, que es un tema sumamente importante para la aplicación de los materiales, y pues en general nos pudimos dar cuenta de bastantes resultados positivos. Pudimos entender de una forma muy específica y muy clara los tratamientos térmicos que podemos hacer y cómo tienen consecuencias directas en las propiedades mecánicas de los materiales. Y bueno, al final de eso se trató el curso y pues fue una práctica muy completa que nos permite tener más herramientas para saber qué tratamientos y qué procesos darle a nuestros materiales según sus respectivas aplicaciones.